Hola, buenos días, buenas tardes, según donde estén, Dios les bendiga. Mi nombre es Guadalupe Medina, siervo de Dios, escatólogo, teología. Por la gracia de Dios, por la infinita gracia de Dios. En esta hora les doy la bienvenida y espero que sea bendición este estudio para ustedes. Para mí en lo personal es de máxima bendición. Y bueno, vamos a estudiar este tema, idolatría, pecado mortal. Queremos decir que mis estudios no son con el propósito, nada de objetivo de molestar a nadie, sino todo lo contrario, hacer ver la palabra de Dios con sus textos, con sus versículos, con sus temas, su idea central, ¿verdad? Entonces, dicho de esta manera, pues Dios le bendiga y pasamos de inmediato. Ya que el estudio es un poco larguito, ojalá y Dios quiera que me tengan paciencia, amén. Dios le bendiga. Bueno, idolatría, pecado mortal, dice la palabra de Dios. A ver si no estorba la pantalla. Dice el texto, ese texto de Romanos capítulo 1, lo vamos a dejar al final, lo tengo para el final. Entonces, como introducción, dice: todo el mundo, todas las naciones, todas las personas tenemos o hemos tenido idolatrías, ya sea materiales, espirituales, culturales, deportivas, no se diga religiosas. En esta ocasión vamos a ver en el ámbito religioso. Pecado, una definición breve: delito, infracción o falta en contra de alguien, ya sea sociedades, instituciones, naciones, leyes, principalmente contra la ley de Dios, del Dios eterno. Veamos citas del Antiguo Testamento para luego sintetizarlas y cotejarlas con el Nuevo Testamento y finalmente con la doctrina bíblica general. Entonces, como nuestro tema es idolatría, pecado mortal, pues vamos luego a sacar algunas citas pocas del Antiguo Testamento tocante a lo que indica lo que es idolatría y quiénes las hacían. Y dice ahí la palabra de Dios en Deuteronomio 18:10, dice al 13: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea, en general, Dios quería que su pueblo fuera un pueblo apartado, que viene de la palabra, o proviene o va a la palabra santo. Apartado, apartado del mundo y fuera del mundo, de las contaminaciones. Mucho más en este tema, el pueblo de Israel, y igualmente, si lo podemos decir ya de una vez, la iglesia debe ser apartada, y debe ser apartada del mundo y fuera también del mundo. Y estas son una de las cosas que hacía pues los antiguos, también incluidos el pueblo de Israel, practicaba muchas de estas cosas. Hoy día yo creo que no es la excepción. Muchas personas hacen pasar a su hija o a su hijo por el fuego, que por la señal de esto, por la señal de aquello, ¿verdad? Otras personas pues visitan mucho la adivinación, a los agoreros, visitan a los sortílegos, a los que echan la suerte, a los hechiceros, los que hacen hechizos, brujerías y todo eso, encantadores, adivinos de nuevo, ni a magos, ni quien consulte a los muertos. Su servidor hacía todas estas cosas, practicaba o creía en todas estas cosas, y pues en realidad la palabra ni quien consulte a los muertos, al hacer este estudio recordé mi juventud, mi infancia, y pues nuestros padres nos llevaban a ese tipo de sectas, no religiones, y consultaban a muertos. Usted con toda seguridad aquí en este país, México, ha oído, ha visto, se ha informado, y hay mucho de esto, de los muertos y del Día de Muertos y que de las calaveras y cuántas cosas. Porque ¿por qué Dios no quiso que su pueblo y su iglesia, somos los del Nuevo Testamento,
fueran santos. Bueno, santos en el sentido de no practicar todas estas, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Sin más, esto solamente como una introducción. Esto era lo que Dios, o a Dios no le parecía, que su pueblo, en este caso también su iglesia, y vemos que, para ser directos, muchos de algunas religiones, no se diga la popular o la universal, no hay problema con que sus fieles vayan a donde vayan y hagan lo que hagan y practiquen lo que practiquen, nada más con que sean de su fe o de su tradición, ¿verdad? Pero no es así lo que pide Dios. Sinceramente, lo que Dios pide es una buena conducta del Hijo de Dios, del siervo de Dios. Una muy buena conducta. Subrayado, una conducta santa. Ya vimos en el estudio pasado, en otros estudios pasados míos que están en Guadalupe Medina y mi página. Ustedes pueden consultar ahí los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, la iglesia verdadera, más temas, ¿verdad? Bueno, seguimos porque es largo el estudio y un poquito de paciencia, por favor. Bueno, primera referencia dice 1 Samuel 28:7, en cuanto a Saúl, el primer rey de Israel, dice la divina de Endor. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. O sea, quería consultar a una adivina, que en este caso era la divina de Endor. Y quiero decirle que realmente, pues, hay una gran falta, hay una gran rebeldía, hay una gran rebelión y una obstinación. Como decía hace un momento, muchos de la iglesia y de otras iglesias o de muchas naciones y pueblos son así como Saúl, y por eso Dios lo desechó. Mire lo que dice la palabra: porque como pecado, en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué? Porque la adivinación es como la rebelión, y como ídolos la idolatría, que es obstinación. Entonces Saúl, amigos y hermanos, fue rebelde y fue obstinado, conociendo directamente ellos como los portadores de la ley de Dios, que no deberían de ser idólatras ni consultar a los adivinos, y ellos iban y los consultaban. De este país que les menciono, muchísima gente va a grandes lugares, y a Catemaco y a donde usted quiera, y aún en sus mismas religiones practican la idolatría, se practica varias cosas como vamos a decir así, las barridas, cruzar a los niños por una cruz de fuego, y se los digo en carne propia, porque yo viví eso con mis familiares, con toda mi familia, desde padres hasta tíos y primos y todos. Se practica eso, ¿verdad? Y no queremos ofender a nadie, solamente aclarar lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, es su palabra. Bueno, Saúl fue rebelde y fue obstinado. ¿Por qué? Porque consultaba a los muertos, consultaba a los adivinos. Los adivinos son sinónimo de muertos, ir a ver quién viene de allá diría alguien, de los infiernos. Bueno, pero esto solamente no estamos acusando a nada, solamente aclarando una gran verdad. Y lo que es ese Dios infinito, santo, bueno, bondadoso, pero que es muy justo y muy recto, y precisamente lleva en sí su propio título: Santo, Santo, Santo. Salmo 106:36 dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Muchos dirán: hay países muy atrasados en todos los aspectos, económico, tecnológico, lo demás. Pues es su idolatría, es su ruina. Salmos 106:36 lo dice,
Es la ruina, la idolatría de los que practican y consultan a todos estos, curanderos, adivinos, hechiceros y demás. Isaías 46, 17 dice la palabra: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Tengo aquí una Biblia católica que es la de Torres Amat, y al menos ahorita por el momento no puedo consultarla o leerles el pasaje, pero vamos a ver qué podemos ver en un momento más. Pero hay unas tradiciones equívocas, no equívocas, sino no bien interpretadas, no con una buena exégesis, sino se interpreta con una eisegesis, que quiere decir fuera del contexto de la palabra de Dios. Ezequiel 7, 19 y 20 dice: arrojarán sus plata en las calles. Ahí pongo el capítulo 8 para que lean el capítulo 8, ahorita lo voy a pronunciar. Dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia. Romanos 1.25 dice esa frase, usted léalo o lo vamos a leer al final, Romanos 1.25. Y dice ahí: por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento, la convirtieron, póngale ahí, en soberbia. La gloria del templo de Dios, la gloria de las cosas de Dios, la gloria de las cosas espirituales de Dios, la gloria de su palabra, sobre todo la gloria de su templo. En lugar de convertirlo como estaba en su inicio, en su principio, con ornamentos hermosos de gloria y de gracia del poder de Dios, simplemente lo convirtieron todo lo santo de Dios en soberbia. Y déjeme decirle, para que aclararle, los ornamentos del templo de Dios no eran de adoración, eran solamente las cosas que los profetas, como en este caso Moisés, vio en el cielo y dijo: así como lo has visto en el cielo, así construye el templo, bajo no tanto el símbolo, sino bajo la imagen que viste en el cielo, así de esa misma manera vas a hacer el templo. Pero no hay ninguna adoración, son cosas religiosas que simplemente hacen memoria del Dios Todopoderoso y tienen símbolo espiritual, no carnal, material, ni de idolatría, ni de brujería, ni nada de eso, no, Señor. Y dice, y estos símbolos de Dios, estos ornamentos de Dios, mejor dicho, dice ahí abajo, dice: e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se los convertí en cosa repugnante. Es algo increíble pensar que el pueblo separado, apartado de Dios, se corrompió a tal grado de incluso el templo de Dios lo convirtieron en casa. Por eso Jesús nuestro Señor dijo ahí en el Evangelio de Lucas, cuando corrió a los vendedores, a los usureros, dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y anteriormente se había hecho como cueva de todo espíritu inmundo, y los pintaban en las paredes. Lea el capítulo 8 de Ezequiel, se lo recomiendo, de veras. Ahí digo leer todo el capítulo, o sea el capítulo 8, del 1 hasta el 18. Aquí nada más leo el versículo 16, dice: se espantará. O sea, usted se espantará cuando vea el capítulo 8 de Ezequiel. Véalo, léalo, consúltelo, medítelo bien en su mente, en su corazón, y va a decir: ah, bárbaro, cuánta brujería y satanismo había en el templo de Dios. Si valga la redundancia, hay información de que en aquel susodicho se hacen tremendos satanismos. Estoy hablando de la gran popular. Dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Fíjese bien, el profeta Ezequiel fue llevado a ver esta visión. Entró al templo,
el Espíritu lo llevó al templo, adentro del templo, dice, y vi como a 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, o sea, contra el templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Y sabe qué? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Tremendo. Adentro de la casa de Dios, adentro del santo templo de Dios, el verdadero templo de Dios, el de los judíos, el que Jehová Dios les dijo, este templo será santo y será casa de oración y de adoración para todas las naciones. Ahí Ezequiel 8 se va a dar cuenta de lo que hacían. Nada más le estoy leyendo un versículo. Entonces dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ni a las imágenes del sol. Fíjese lo que dice allá arriba, ahí está, léalo, ahí está, simple y sencillamente. Y adoraban al sol, se postraban hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Y esto dice, y ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ahora, adoraban al sol. ¿Qué es el sol hoy? Me gustaría tener palabras para explicarlo. ¿Qué es el sol hoy en las religiones? ¿Qué es el sol? Si usted se informa bien informe, se vaya a una librería, a una biblioteca, la Historia Universal, etcétera, todo eso, y consulte cómo se usa, cómo se interpreta el sol y de qué manera lo interpretan y de qué forma algunos adoran al sol. Bueno, miren la palabra, hicieron imágenes del sol, pero también se postraban hacia la salida del sol y lo adoraban. Le daban la espalda a Dios, el Señor Dios Todopoderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en su lugar adoraban al sol. Y ahí están las palabras un poco grandes. Perdón. Eucaristía, ¿le suena? ¿Le suena esto de Eucaristía? Miren, déjenme, veo aquí. Lo que quiero que notemos bien es esto. Muchos adoran al sol en forma de Eucaristía. Y lo es, y porque en la profundidad de esos misterios sectáricos universales le dan esa forma y esa adoración. Le voy a invitar aquí a que veamos esto. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, a ver, bueno, tenemos esto, y ahí le vamos a dar un poco. Dice, símbolos de adoración al Dios Sol. Sol en hebreo, Shemesh, brillo del sol. Shamash en inglés. El símbolo más importante es un círculo que representa la orbe redonda del sol. Nota, este libro es un libro ocultista. Además, el círculo debe ser amarillo de ser posible, ya que es el color del sol. Los 8 rayos que salen de la orbe y que se encuentran a su alrededor, la mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista, como es simbolizado por el óctuplo sendero hacia la iluminación. Todo buen católico sabe esto. Tenemos que ser claros. Todo buen católico sabe que a esto que está aquí, ahí sigan la flechita, acá está. A esto, así, en especial esto, se le llama la Sagrada o la Santísima Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? La susodicha hostia. ¿Y cómo la muestran y cómo la asemejan? Poniendo estos círculos con 8 rayos, y muchos tienen mucho más, pero son los símbolos de adoración al Dios Sol.
usted va a ver que cuando se menciona esto de la hostia, y cuando se trae esas pues aparatos con la muestra de los rayos del sol y cosas de esas, en su iglesia popular se les declara: esta es nuestra hostia, simbolizada y representada por este, como les dije ahorita, óptolo. Y aquí está, mire, dice: adoración al dios sol Shamash, usado en adoración satánica en la era babilónica. Aquí está. Y ustedes se cuentan que está igualitito, pero igualitito este sol, esta figura, este ídolo de sol, es igualito al que traen los sacerdotes con un bastón, por decir así, y un círculo, y en medio un sol, y también media luna. Son objetos que no debería de usarse en ninguna iglesia que profese a Cristo. Mire, acá hay otro sol. Eran costumbres de la Babilonia y de las naciones paganas aquí dice: mural al dios sol, siglo XIX antes de Cristo. Era un mural. Note el símbolo del dios sol en el altar pagano, y lo diagrama de un altar católico de América y Estados Unidos. Aquí lo tiene. Ahora note exactamente el mismo símbolo del dios sol en el altar católico. Acá está. Ahí ve usted todo esto. Y muchos de los símbolos, por eso Dios dijo: no te harás símbolos, no te harás imágenes, no te harás estatuas, no te harás monumentos, no te harás cosa, nada. Ahorita vamos a leer. Y acá está otra imagen. Miren. También ya vimos anteriormente que en las mangas y en el pectoral del pecho de los sacerdotes hay esas imágenes del sol. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí está una, y aquí está ya muy grande, que es lo que trae ahí esta. Es exactamente, miren, síganme la flecha. Esto que está aquí, este símbolo de ese óptulo, o como se llame, ahí está, es que usan en la iglesia popular. Y aquí lo dice ya, yo no hice este estudio, estos ya están hechos, que dice que se usan en la iglesia popular, y usted lo está viendo, o sea, en la universal, o sea, en la católica. Pero este símbolo católico, y lo dice ahí, no lo digo yo, mire, la flecha va hasta este símbolo pagano de la Gran Babilonia. Era un símbolo satánico, y mire cómo se está usando en todos los templos. Muchas veces nosotros vamos y adoramos y no sabemos ni, créanmelo, ni lo que adoramos sinceramente. Aquí tenemos, voy a irme rápido porque si no olvídese. Aquí tenemos otro. Miren nada más. Se llama monstrance. Dice acá: símbolo satánico, dios sol, Baal Hadad. Este es uno, sol con media luna. Después explicamos eso. Dios lunar, Nahana o Nana. Aquí está el símbolo sol y una media luna grandísima. Rey Bar Rahash. Todos representan el símbolo y la adoración al dios sol. Pero ¿quién lo usa ahora en el Nuevo Testamento? Miren, el monstrance. Mire acá la media luna y el sol ahí. Esto del centro tiene que verlo y pregunte a sus superiores. Esto es la hostia, simbolizada como ya aquí, como un sol con su media luna. No es ninguna superstición. Y los rayos del sol, acá está otra vez el sol, la luna creciente y sus rayos. Y dice ahí, no veo bien, pero acá sí lo veo bien. Aquí está muy borroso. Dice: semiluna en el presente, institución católica, símbolo satánico. Ahí está uno, diosa luna Nana, Rey Bar Ahab. Y lo acá, monstrance, es en el presente, institución católica. Ahí está. Mostrador que se utiliza para la comunión, representa un duplicado exacto de la adoración al dios sol Baal. Y lea todas las citas esas.
Discúlpenme que aquí con las luces no veo bien la pantalla, pero es algo increíble. Y no quiero perder el tiempo en esto. Ya es muy grande estos estudios, pero hay que seguir nosotros con nuestro estudio. Hay muchos datos que informar, pero pues no se puede por el tiempo. De hecho, ya estamos ocupando mucho tiempo aquí, pero usted infórmese, amigo y hermano, infórmese y vea que esta susodicha Eucaristía, esta susodicha hostia, y miren, ¿cómo le quise decir? Se lo informo de esta manera. Si nada más fuera la hostia, oiga bien, se lo voy a poner de esta manera, la que en la iglesia popular o universal se practicara, no voy a mencionar lo demás, pero si nada más fuera la pura hostia y hasta ahí se acabara, estaría, entre comillas, más o menos bien, salvo el cuerpo de Cristo y esas cosas que también usted las sabe, ¿no? Pero el problema es que usan instrumentos, círculos, soles, medias lunas, que son exactamente el vivo ejemplo y la misma estampa y las mismas estatuas o los mismos monumentos o las mismas imágenes que se usaban en las naciones paganas como en Babilonia y otras muchas más en la historia. No es como el evangelio, y no quiero presumir ni mucho menos, no es como en la iglesia evangélica. Nada más se celebra la cena del Señor muy reverentemente con 1 Corintios 11:23 y todo eso, pero se acabó la hostia y no hay ni nada. Pero luego va y se pone en el sumo altar ese sol con esos rayos y confiesan que eso que está dentro es el, pues ahora sí que el Dios Sol es la hostia. Es algo, para mí en lo personal, no sé por usted, ni lo critico, pero es algo que verdaderamente se le va a dar cuenta a Dios. Que quede claro, nosotros no usamos ningún símbolo de la hostia. Además, Jesús nunca dio una hostia, dio un pedazo de pan, lo partió y dio ninguna hostia, menos que nosotros hagamos un sol con sus rayos y que con ese vayamos. No, Señor. Es algo muy triste, pero es verdadero. Bueno, pasamos al otro tema. Isaías 27:9, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, condición, la remoción de su pecado. Dios tiene para la iglesia, para el pueblo de Israel, para las naciones, una salvación, una remoción de su pecado, pero hay una condición para el pueblo de Israel, y nosotros nos vamos por el pueblo de Israel porque es el que debería ponernos el ejemplo de una santidad a Dios, de una siquiera religión, de una siquiera sana doctrina, pero ellos ponían la muestra mala. Mira lo que dice: cuando haga las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. No nada más la iglesia universal ahora se copian de aquel, si quiere decirlo así, de aquella iglesia del Antiguo Testamento, que era la religión judía. Dice que, y no digo que todos, no hay que generalizar, pero muchos, gran parte, hacían sus imágenes del sol, valga la redundancia, sus imágenes de la hostia, la ponían en un sol de oro con rayos brillantes y cuánta cosa. ¿Y sabe qué? Pero dijo Dios, cuando se deshagan de esas cosas, las hagan cenizas, las desmenucen, aquellas piedras y aquellos ídolos y aquello que le adoran al sol, y lo hacen cuando destruyen eso, yo voy a remover su pecado, lo voy a quitar, lo voy a limpiar. Y el pueblo de Israel está ahorita pendiente con Dios. También todo el mundo contemporáneo, no se crea nomás el pueblo de Israel, no estamos acusando al pueblo de Israel, no. También hoy las naciones y cada persona en lo particular, valga la redundancia, tiene que remover sus ídolos para que Dios, y sus símbolos de acera y sus imágenes del sol, tiene que remover todo eso, todo lo que tiene en su corazón, creyendo que un pedazo o un sol es su salvador. No. Primeramente, Dios no es sol. Dios hizo al sol, pero Dios no es sol.
pero es luz, pero no es la luz del sol, es una luz mucho más poderosa que la luz de 7 soles juntos, mucho más poderosa. Isaías 30:22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Dice bien claramente, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, la vestidura de tus imágenes, profanarás, o sea, vas a ver tus imágenes vestiditas con muchas seda y todo, las vas a agarrar y les vas a arrancar la ropa, las profanarás y las tirarás, las apartarás. Miren lo que dice, porque tiene que llegar un día en que el Señor viene a juzgar a la tierra. El Padre nuestro lo dice, venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad así como en el cielo también en la tierra. Dice que tus imágenes fundidas de oro las apartarás, y miren lo que dice, como trapo asqueroso, y les dirás, sal fuera, les dirás, así dice la Biblia, que entonces se avergonzarán de lo que hicieron aquí en la tierra. Y cuando llegue el momento, cuando conozcas y reconozcas que Cristo es Dios, que Dios es Espíritu y que no necesita de adoraciones de soles, ni de imágenes, ni de nada, entonces te darás cuenta, y el pueblo también de Israel se dará cuenta, que sus ídolos asquerosos, dice, como trapo asqueroso, sus ídolos asquerosos les dirás, sal fuera, en el nombre de Jesús sal fuera, les dirás, dice la Biblia. Y dice más adelante, te avergonzarás de tus ídolos. Levítico 26:30 dice, destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma los abominará. En aquel día, amigos y hermanos, cuando el Señor venga, se los digo con toda autoridad, en el nombre de Jesús, que en aquel tiempo, cuando ustedes ya muertos, Dios los va a aventar, y dice la palabra, es la palabra. Siempre les he dicho que saco la Biblia y pongo aquí las letras en la pantalla, para que ustedes las vean, no para mí, sino para que lean, vean, oigan y hablen y todo eso y aprendan más. Dice que sus cuerpos muertos los pondrá sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. El ídolo que me traiga, la imagen que me traiga, la estampa que me traiga, lo que me traiga de ídolos e imágenes, están muertos, porque la palabra de Dios lo dice, sobre los cuerpos muertos de vuestros, o sea, de sus ídolos, y mi alma los abominará. A los muertos, los pondrá sobre los ídolos muertos. A los que adoraron, ahí van a caer. Oiga, escápese, no caiga en la tumba de los ídolos muertos, porque muerto usted, con todo respeto, y muertos sus ídolos que adoraba, pues ¿a dónde van a dar? Ya saben. Según de Reyes 17:16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, horóscopos, o sea, sol, estrellas, y sirvieron a Baal. Hoy en día, amigos hermanos, triste y lamentablemente hay muchísima gente que se va tras los ídolos. Prefieren, igual que aquel pueblo y en las naciones de aquella antigüedad, preferían buscar a los ídolos, a los monumentos, a las estatuas, a las imágenes. Y dice Pablo en Romanos 1, antes que al Creador. Al final lo vamos a ver. Van y buscan los horóscopos, los cartomancistas, los que consultan las manos y los que consultan a las bolas de cristal. Tendrán su recompensa. Mire lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Dios, a Jehová, obra de mano, y peor, obra de manos de hombre, aunque sea muy artífice, es un hombre, y también muerto, un hombre muerto. Solo hay que adorar a Dios. Y aquellas imágenes o esculturas las pusieran oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Hoy en día no se ve, pero muchísima gente tiene sus ídolos y los esconde para que los demás no lo critiquen y no digan nada. Se esconden y esconden a sus ídolos, pero en lo oculto y en lo secreto, atrás de la religión popular, se hacen satanismos a lo ingrato, a lo bárbaro,
pero ocultan y engañan a la gente. Pídale a Dios visión y sabiduría. Pero mire, todavía vamos más adelante. La máxima idolatría. Especial atención, ponga atención por favor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La máxima idolatría. Éxodo 23 dice ahí 4 y la primera parte del versículo 5. El versículo 3, aquí ponga mucha atención, especial atención. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La versión Torres Amar tiene otras palabras. No tendrás otros dioses enfrente de mí y cosas así. Pero mire lo que dice la Biblia. No te harás tampoco, no te harás imagen de mí, ni ninguna. La palabra es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Dónde está Dios? Por supuesto, en el cielo. Por lo tanto, si Dios está en el cielo, la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Y si en el cielo está Dios, ¿qué quiere decir? Lo puse con letras rojas, eso no es Biblia, eso yo lo puse. No te harás imagen de mí, ni ninguna semejanza, puede decir también de mí, o sea de Dios, de lo que esté arriba en el cielo, porque en el cielo está Dios. Y dice más, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni al frente del mar, ni lo que está en la profundidad del mar, ni lo que está más abajo, donde está el asiento del mar en la tierra, pues lo que está, las aguas, ni abajo donde esté abajo de la tierra que está sosteniendo al mar, ni abajo ni arriba del cielo debes de hacerte imágenes, estatuas, ni dioses de palo, ni de barro, ni de oro, ni de yeso, ni de metal. En ninguna parte dijo allí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni debajo de las aguas que están abajo de la tierra. Dios se fue hasta lo profundo. No te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo, y en el cielo está Dios, ni lo que esté abajo en la tierra. Y si abajo está el infierno, y si abajo está la profundidad del abismo, pues tampoco de allá te debes de hacer ninguna imagen, ni que se represente a Dios, menos que represente a Satanás de los infiernos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este es importante. Es que ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o al mundo? ¿A Dios o a las religiones? ¿A Dios o a las sectas? ¿O a Dios a la naturaleza de la creación de Dios? Dijo Dios, de todo, en otras palabras, tan fácil quiso decir, de todo lo que yo he creado, ahí incluye sol y luna, y planetas, y estrellas, y mares, y ríos, y todo, árboles y todo. Como diciendo, paráfrasis, de todo lo que yo hice, en general, de todo lo que yo hice, no te harás ninguna imagen, porque son cosas creadas por mí. Yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el que hice todo el universo. ¿Por qué te postras? Diría Dios, digámoslo así, diría Dios, ¿por qué te postras ante lo que yo hice? Póstrate ante mí, que yo soy el hacedor de todas las cosas. ¿Por qué te postras a un palo, a una estatua, a una imagen? ¿Por qué le rindes reverencia? ¿Por qué le prendes, parece que veladoras? ¿Por qué le rindes pleitesía? ¿Por qué le rindes respeto? ¿Por qué le rindes reverencia si son cosas criadas? Le dijo el ángel a Juan y a Pedro también, ¿por qué te postras ante mí? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Más claro ni el agua. Pero mira lo que dice, versículo 23, Éxodo 20 a 23, que decía en otro estudio, nunca en 45 años, no es presunción, he visto que un pastor o un ministro hable del versículo 23 de Éxodo. Siempre habla nomás Éxodo 20, 3, 4 y 5. Pero el versículo 23, no, yo en lo personal, en 45 años, 46,
No he escuchado a algún pastor o ministro o sacerdote que lea el versículo 23. Y mire lo que dice, tremendo, póngale atención. Bueno, desde el 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, para aclarar, así dirás, Dios le dijo a Moisés, diles a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado, que vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Versículo 23, grandísimo versículo 23 de Éxodo 20-23, lo subrayo, lo declaro y lo profundizo. Dijo Dios, del versículo 22 que acabamos de leer, dile al pueblo de Israel que no hagáis conmigo de mi persona o de mí dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Y sabe qué dice la versión Torres Amat? Dice, no tengas delante de mí dioses extraños. O sea, como dando esta versión, como dando a entender, puedes tener otras cositas, pero no dioses extraños, porque yo soy el único Dios. Pero no tendrás dioses extraños delante de mí. No, así no dice la Biblia. Dice la Biblia, versículo 23, consúltenlo en su Biblia, Éxodo 20-23, y dice tan claro, así dice, no hagáis conmigo. ¿Qué quiere decir no hagáis conmigo? Entendámoslo bien, este es el misterio, este es el secreto, esta es la gran gloria de Dios. Dijo Dios, le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel y a todas las naciones, y hoy también nos dice a nosotros, no hagáis conmigo, dice la Biblia, que quiere decir, no hagáis de mi persona, no hagáis de mí dioses de plata ni dioses de oro os haréis. De mí, de mi imagen, de mi persona, del yo soy, no harás imagen ni ningún ídolo de mí, ni aunque sea a imagen de mí, porque mire lo que dice, que Dios es fuego consumidor. Miren, eso está importante, grábeselo bien y vuélvalo, léalo en su Biblia poderosamente en el nombre de Jesús y en oración, por supuesto, en mucha oración. Dice Deuteronomio 4:12, y habló Jehová con vosotros de en medio, oiga bien, del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción, o sea, de oír la voz de Dios, hermanos, nada más oyeron la pura voz de un fuego poderoso, no fuego de lumbre de esa corriente humana material, no, el fuego santísimo de Dios. Aprenda a ver las cosas celestiales. Dice, pero les hablé de en medio del fuego, oísteis, oyeron la voz de sus palabras, de las palabras de Dios, oyeron a Dios, oyeron a su palabra, pero a excepción de oír la voz de Dios, ninguna figura visteis. ¿Y qué quiere decir? La respuesta la tiene acá abajo. Fíjense bien, hablé de en medio del fuego a vosotros y oyeron la voz de mis palabras, mas excepto la voz de Dios, ninguna figura visteis. Repito, no vieron ninguna figura de mí. Por tanto, no se hagan de mí ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna estatua, nada, ni de Dios, ni de Jesucristo, ni de ninguna imagen. Dice Deuteronomio 4:15-16, dice, guardad pues vuestras almas, guarden mucho sus almas. Dice, miren, pues ninguna figura, oiga qué letras tan hermosas, pues ninguna figura visteis, oiga bien, pues ninguna figura visteis, son textos bíblicos, léalos en su Biblia. Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, ni de Dios ni de Cristo, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Sabe lo que quiere decir ahí? No te hagas ninguna imagen, ninguna efigie, ningún de esos milagritos que se cuelgan allí. Incluso no harás, el contexto anterior, no te harás imagen de lo que esté en el cielo, arriba, en la gloria de Dios, ni abajo en la tierra.
No te hagas imagen ni de varón ni de hembra. Lea la Biblia. Eso que está ahí, varón o hembra, está en la Biblia. Ahí está la cita. Dele para atrás y ya. Yo no lo voy a guiar a todo. Lea, usted busque, escudriñe, como nosotros escudriñamos. Hermano, cuando usted hace una figura de Dios o de Cristo, sépase que Cristo no está tampoco allí en el crucifijo. Eso ya es una cosa abominable a Dios. Como quisiera decirle, Dios no quiere que le tomen foto y luego la pongan ahí y le prendan una veladora, aunque sea foto de Él. Pero entiéndame, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Cristo para que diga, así era? Ese es exactamente Cristo el que estaba en la cruz. Y si fuera una foto igual, aún la Biblia nos dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza, dando a entender ni de mí, ni de mi persona, ni de mi espíritu, porque a más de haber escuchado mi palabra en el fuego de Dios, no viste ninguna figura, ningún ídolo, ningún mono, ningún papel, para que no te corrompas y te pongas a hacer fotos mías, inventadas, mentiras. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fuego consumidor, Dios es luz, y no hay por qué ponerle una carita. Es Dios eterno, de varón ni de hembra. Vamos a ver más adelante. Nota, solo a Dios directamente. Hechos 17:29, también intercalado en el Nuevo Testamento, dice Pedro, el apóstol Pedro dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y, nota, de imaginación de hombre. Eso dice Pedro. No debemos pensar que la divinidad, que Dios, lo mismo que estoy diciendo, estos versículos los saqué de la Biblia, lo mismo que estoy hablando, que Dios es espíritu, que no sea, y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Lea una vez más, lea su palabra. Y es Dios el que dice, no te hagas ninguna imagen de mí, no te hagas ningún monumento de mi persona, no te lo harás, porque arriba en el cielo estoy yo. Y cuando hablé del cielo a Moisés, ni Moisés me vio, nadie me ha visto, ni nadie me verá. Y yo pienso que si alguien ve a Dios, ahí cae, pero azotado, muerto. Porque la gloria de Dios, ningún pecador como usted y como yo la puede ver. Ni el más sumo pontífice del mundo lo puede ver, porque es más pecador. Me acuerdo cuando, disculpe este comentario, cuando me casé, lo confieso, ahora sí que en la iglesia popular, y el hombre ahí, el ministro, católico si quiere, no, ahí en su oficina con unas botellotas de vino y con un cigarrote. Cuando yo me entregué a Cristo dije, no hombre, me fui a casar con un hombre más pagano, más publicano y más pecador que yo. No hombre, así, véanlos, con unos purototes sabanos, los sabaneros, que son los cubanos, no, santidad a Jehová, dice Habacuc 2:20. 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mire, aquí hay unas cosas que a lo mejor no lo entiende. Dice, de manera, dice Pablo, que de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, a personas así. Pablo estaba bien espiritual, bien subido en el Espíritu Santo. Dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, lo dice bien claramente, ya no lo conocemos así. Humano, ahora, ¿por qué? Porque Cristo es celestial. Mire, Cristo no se quedó en la tumba, Cristo no se quedó crucificado, Cristo resucitó glorificado. Y aunque va a venir humanamente, escúchelo bien por lo que le voy a leer ahorita, aunque va a venir humanamente como hombre, y dice, y como hombre comeré las uvas y el pan, la cena del Señor, hasta aquel día, dijo Pablo de Cristo, que dijo las palabras Cristo,
hasta aquel día. En verdad os digo que no beberé este vino y este pan hasta aquel día en que venga y lo beba nuevo en el reino de mi Padre aquí en la tierra. Cristo va a venir y va a celebrar la cena del Señor, no con un sol ni con un palo de oro no, Señor, el vino real, auténtico, y el pan auténtico, un pan compartido con sus 12 apóstoles. Mateo 13, 17, no mal recuerdo bien, le preguntaron, Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué vamos a tener en la resurrección? ¿Qué vamos a tener? Dijo Jesús, todos vosotros que me habéis seguido, que han dejado todo por mi nombre, dijo, en mi venida se sentaréis sobre 12 tronos a mi derecha y a mi izquierda para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay premio y hay galardón, ahí hay galardón para el que le sirve a Dios, no nada más por servir así. Dios tiene su premio porque Dios es bondadoso. Mire lo que dice, y dice, otra vez se lo leo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, humano. Ahora Cristo es celestial en la gloria. Dice, mire lo que dice Apocalipsis 1, 12 al 15. Dice, y me volví, desde el versículo 12, del 12 al 15, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús, paréntesis, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho. Jesús, allá en el cielo, en la gloria de Dios, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí nunca anduvo con oro Jesús, con sandalias, con una mantita, humilde y sencillo, Hijo de Dios. Y dice Juan teólogo, dice que vio su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Oiga, fíjese cómo lo vio. Ya no lo vio en la carne. Por eso Pablo dijo, y repito y subrayo, si a Cristo lo conocí en la carne, ahí muertito en una cruz derramando su sangre, qué preciosa sangre, bendito su santo nombre de Jesús, por la sangre que derramó por nosotros. Dice, pero ¿sabe qué? Ya no lo conozco así. No, ya no. ¿Y sabe por qué no lo conoce así en la carne? Y todo el que es espiritual y que ha nacido nuevo y que es sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 4:30. Cuando recibimos el Evangelio y lo recibimos en nuestro corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante, dijo Pablo, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio la gloria de Dios y cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Y mismo en Corintios dice, en 1 Corintios dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entre todas esas cosas maravillosas, amigos y hermanos, Pablo vio a Jesucristo. Aquí lo estamos identificando. ¿Cómo lo vio y cómo lo vio Juan? Juan lo vio por revelación. Pablo lo vio por iluminación directa, por visión directa. Fue arrebatado Pablo al tercer cielo. ¿Y cómo lo vieron? Dice, su cabeza y sus cabellos, las de Jesús, eran blancos como blanca lana. Así eran blancos aquí en la tierra, ¿no? Como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí andaba Jesús, nuestro amado Salvador, humilde, en un pollino de asno. Allá en el cielo, con ojos de fuego, con pies brillantes como recién salidos de un horno de fuego, su cabello blanco, su cinto de oro al pecho. No era aquí, su cinto de oro era aquí en el pecho, abajo de tus pechos. ¿Va a venir así? No, va a venir como rey. Ok, otra vez, va a venir como rey, de tal manera que al final de los 1000 años van a decir, ya me cansé de este rey. Por 1000 años, cada 4 o 6 años se deben de cambiar los presidentes y los reyes, y por eso los va a engañar Satanás cuando sea suelto al final del milenio, y los va a engañar y van a decir, vamos contra ese rey que está en Jerusalén, que al cabo lo podemos, con toda la tecnología y ciencia de la sabiduría de Cristo, pues va a haber mucha tecnología,
Pero que dice la palabra, del cielo descendió fuego del cielo y los destruyó a todos los que se rebelen contra Cristo después del milenio. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro de Jesús, qué maravilloso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, gloria al Señor, hermanos. Deuteronomio 4:24 dice ahí, porque Jehová tu Dios, déjenme ver aquí, a ver si le puedo dar un poquito de atrás. Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, los horóscopos y todo eso, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Otra vez Deuteronomio 4, ahora 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nota, por lo tanto, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién? A Dios y a su palabra. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra de Dios, vigente hasta que se acabe el mundo. Isaías 44, 9 al 13 dice, los formadores de imagen y talla, todos ellos son vanidad, lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su propia confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Isaías 4:13, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura como con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, ¿qué? Hermoso. El carpintero corta un palo, corta un leño y luego le da forma y clava ahí un poquito de oro o de barro o metal y dice, tú eres mi Dios. Se lo voy a poner de esta manera, de esta manera. Yo adoraría a un crucifijo o a un sol. Está peligroso esto, no lo malinterprete. ¿Sabe una cosa? Solamente lo adoraría, y a cualquier ídolo, incluso a semejanza de Dios y de Cristo, incluido el crucifijo. ¿Sabe qué? Si Dios mismo me dijera, aunque no fueran palabras audibles, sino en la Biblia me dijera, yo hice tal imagen o tal ídolo, adórenle, porque yo lo ordeno. Yo lo adoraría, porque era mandato de Dios. Pero es todo lo contrario. Dios dice, no te hagas imagen de mí, de conmigo, ni de mi persona. No te hagas imagen de mí, aunque estoy en el cielo, aunque esté en la tierra. No te hagas imagen, ni de lo que está abajo, dije hace un rato, ni de Satanás, ni de Dios. No te hagas ninguna imagen, menos te inclines a ellos, ni menos adorar. Solo así adoraría yo. Pero estoy tan seguro y convencido que Dios jamás permite que se haga una imagen de Él y se le adore. Tremendo, hermano, tremendo. Eso es algo que debemos de tener por convicción, principio y fundamento. Aunque esté muy hermoso el monito y todo, aunque tenga lo que tenga, Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que le adoran, adórenle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Lo hacen hermoso el ídolo para tenerlo en casa. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Dice la Biblia, de modo que si alguno, el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No por vista, no por ídolos. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio del Esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. El cristiano ama a Dios por fe, ve a Dios por fe, adora por fe, y a Dios le agrada más que si lo adoraras por medio de un ídolo y te inclinaras. A Dios es Dios celoso, se pone bien celoso de que tú adores a un mono antes que al Creador, y lo vamos a ver al final. De Deuteronomio 32:7, tengo que darle rápido porque
ya pasó un buen rato. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ahí vamos para adelante. A dioses que no habían conocido. Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Lo que les decía, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Con los gentiles que somos la iglesia. Somos el pueblo con el que Dios está poniendo a prueba de celos al pueblo de Israel y a todas las naciones eucarísticas y demás. San Juan 10, 14, 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia, Efesios 2, 20. Dice la Biblia en Efesios 2, 20, dijeron los apóstoles, edificados sobre Jesucristo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, léanlo, ahí va a ver que Jesucristo es la piedra angular, es el ángulo del templo de Dios, de la iglesia. Jesucristo es el fundamento, es el principio sólido, es la roca. Parece que es 2 Corintios 8:10, o no recuerdo bien, pero dice, y los judíos en el desierto bebían de la roca, y la roca de la cual bebían era Cristo, era la roca espiritual. Cristo, antes de que naciera, ya era Cristo, y es otro tema. La iglesia que vive por fe y alaba por fe. 1 Corintios 8:1 dice, el versículo 4, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. No hay que, dijo Pablo, no hay que sacrificar a ídolos. Sabemos que hay un Dios nada más, y a ese hay que rendirle adoración y pleitesía y honor. 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ponga atención. ¿Qué es algo? ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? No es nada. Antes dijo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. La cita de que acabamos de leer hace rato y que aquí está. Referencia, Antiguo Testamento, de Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, dice. Así. El que le sacrifica, a mis buenos amigos y hermanos, el que le sacrifica algo a cualquier imagen, estampa o lo que sea, o le rinde o le prende lo que quiera, hasta lumbrita, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento dice que no sacrifica a Dios, sino a los demonios le está sacrificando. Esto ya está más claro que el agua. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, y este es otro tema, y muy bueno para después. Y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Imagínense la copa del Señor, la verdadera copa del Señor, que le enseñaba hace un rato, y la copa de los demonios. ¿Cuál es la copa de los demonios? La que alzas un sol, y luego te lo comes el sol, y crees que ya te comiste a Dios. Dios no se deja comer. Es impúdico, es insano, es insalubre que un hombre trate de comerse a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no es un pedazo de pan, tampoco Cristo, porque Dios es santo y Él solamente quiere la memoria, la conmemoración, el recuerdo, hasta que Él venga. O provocaremos a celos al Señor. Fíjese bien, somos más fuertes que Él. Comer sol, comer hostia, es darle una cachetada al Señor. Es un tema muy profundo. Somos más fuertes que Él. 1 Corintios 10, 14, 15. Por tanto, amados míos, dice Pablo, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Lea la Biblia, hermano y amigo. Ahí está en 1 Corintios 10, 14.
Si no dice, huid de la idolatría, no sean insensatos, la palabra diciéndola de, como a sensatos os digo, pues, maldígame si quieren. Pero Pablo dice, y la Biblia lo dice, palabra de Dios, huid de la idolatría, como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que les estoy diciendo. Según de Timoteo 2:24-26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿De quién? No de Dios, a voluntad de Satanás. Y escapen, mire cuán grandes letras dijo Pablo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Satanás. Póngale, esa es Biblia, pero póngale a voluntad de Satanás. Colosenses 3:15 dice, 3:5, y haced morir pues lo terrenal en vosotros, creo que es 15, no recuerdo, bueno, 3:5. Haced morir pues, sí es el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis 9:20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Hay mucha gente que todavía sabe la verdad y prefiere adorar a los demonios, convertidos en ídolos. Acuérdese que dijo Pablo, lo acabamos de leer hace un rato, el que le sacrifica a un ídolo, no le está sacrificando a Dios aunque se parezca un Dios, sino a Satanás y a los demonios los está adorando. Aleluya. Dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni su fornicación, ni de sus hurtos. Gálatas 5:19-21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿cuál? La gloria de Dios. Dijo Pablo en Corintios, Corintios, no sé si Romanos, pero dijo así, dijo, y vosotros erais esto, pero ya habéis sido cambiados, ya habéis sido justificados, regenerados por la sangre del pacto de Jesucristo. Yo era de aquellos. Usted, hermano amado, acuérdese que era de aquellos, del vulgo, de los hechiceros, de los herejes, de los borrachos, de los que hacían orgías, de los que hacían maldades. Pero ya no, ya son renovados, ya somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Bendito su nombre. Y nada más por eso. Consejo a judíos y a cristianos. 1 Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias y sigue, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Se lo dejo de tarea. Romanos 1:21-23, este es el que es al principio y lo vimos, lo estamos viendo al final, ya para terminar. Romanos 1:21 y hasta 32, versículos intercalados. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios. 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Nuestro Dios es un Dios incorruptible, pero la gente lo ha cambiado en semejanza de imagen de hombre. Escuche bien, lea la Biblia, de hombre corruptible. O sea, siendo Dios espíritu, siendo Dios santo, siendo Dios divino, siendo Dios justo, pero oiga, lo máximo, siendo Dios, lo dejamos así, en divino, hermoso y divino. ¿Y sabe qué? El hombre lo hizo a semejanza de hombre corrupto, corruptible. Dios jamás tiene la imagen, vuelvo y repito, hermanos, abramos los ojos. Dios jamás tendrá su divinidad como la de un hombre de polvo y tierra como usted y como yo. Dios es un Dios incorruptible, jamás
se consentirá como un hombre. Acuérdese, me dirá alguno muy teólogo, me dirá, pero Jesús también fue de hombre de carne y hueso. Sí, pero ese hombre divino fue incorruptible. La Biblia lo confirma, que no cometió jamás pecado. Aunque hay personas que lo denigran y lo que sea, que eran faltos de entendimiento. Fue sin pecado, nunca conoció pecado, nunca pecó. Me lo ponga como me lo ponga, porque si hubiese cometido el más mínimo de los pecados, no hubiese sido mi Salvador. Y su sacrificio en la cruz, dijo Pablo, si los muertos, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Jesucristo murió en una cruz, era la ley, y bajo la ley tenía que morir en una cruz, un santo, un corderito, como el corderito del Antiguo Testamento de Abraham, con Isaías. Así un corderito o un cordero, pero en este caso fue el cordero de Dios, dijo Juan Bautista, que quita los pecados del mundo. Con poco pecado, usted y yo, hermano, no fuéramos salvos, te lo garantizo, pero somos salvos porque el cordero pagó por usted y por mí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, fíjese bien, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículos 23 y 25 tan hermosos, léanlos en su Biblia, Romanos 1, 23 y 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, al sol, a la luna, a las estrellas, a los ídolos, a las imágenes, antes que darle culto al bendito, que es por los siglos de los siglos. Meditemos. Por esto Dios los entregó a pasiones, ahí está Romanos 1:26, vergonzosas. Pongo 3 puntos porque no lo puso completo. Los 3 puntos antes o después son antes o después palabras, por el tiempo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 1 Pedro 2:4, acercándose a él, piedra viva. Pedro, piedra viva, dice, acercándose a él, no a Pedro, a Jesucristo, no a Pedro, sino a Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, Cristo. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Jesucristo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en Cristo, tropiezan en su palabra. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque ya siendo desobedientes están destinados al fin de tinieblas. Templos del Dios vivo, 2 Corintios 6, 14 al 18. No sonáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ve? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Apocalipsis 18:4. Salid en medio de ella y no participáis de su juicio y de su castigo. Apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo mundo, y yo recibiréis y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conclusión: guardad pues mucho vuestras almas, y a todos los que estáis en Roma católica, Apocalipsis 18:4, que dice, salid en medio de ella. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aplicación, Hechos 15:20. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, pasadlo bien. Gracias a Dios, gloria al Señor. Bendiciones, iglesia de Dios. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Dios mediante.